En la jornada de hoy, perspectivas, retos y oportunidades, posibilidades de la innovación en relación con la disciplina y la técnica administrativa en materia de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico para la resiliencia climática. Componen la mesa Jorge Olcina Cantos, buen amigo, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante; Roberto Galán Bioque, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, tengo aquí apuntado. Muy bien, gracias. Manuel Borobio Sanchís, arquitecto urbanista Aptemas; y Efrén Feliu, director de la jornada y responsable de adaptación al cambio climático de la Unidad de Transición Energética, Climática y Urbana de Tecnalia. Vamos a dar inicio a las respectivas intervenciones. Les solicitaría que se ajustaran a un tiempo máximo de 10 minutos por cada uno de los ponentes, de tal manera que después pudiéramos tener la oportunidad de un pequeño debate. Jorge, perspectiva geográfica, territorial, la gestión del riesgo climático desde el urbanismo sería aproximadamente el tema de tu intervención. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo una vez más. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, Chimo. Voy a poner la presentación. Sí, le doy. Ahí, muy bien. Como les decía, buenas tardes y agradezco la invitación a esta jornada tan interesante. Estábamos comentando ahora en el café que no hace tanto, 3-4 años, hablabas de esos temas y era hablar de proyectos, hablar de ideas, ¿no?, ilusionantes. Pero en poco tiempo ya tenemos obra, ya tenemos obra hecha sobre el territorio y eso es muy, muy interesante, muy importante y muy necesario. Gracias también a Tecnalia por la idea que ha tenido y la coordinación de todo esto, y a la Cátedra de Cultura Territorial de la Universidad de Valencia. Bueno, yo voy a hacerles un contexto general, prometo no pasar de esos 10 minutos y bueno, como saben, yo creo que ya no tendríamos que justificar nada de lo que está pasando, pero sí que con este gráfico les quiero comentar que a mí una de las cosas que más me preocupan de todo esto, y venimos analizando la parte más físico-atmosférica del cambio climático, es el gráfico que tienen en la parte inferior. Lo que se está calentando mucho son los océanos, ¿no?, la parte marina de la Tierra, y eso supone prolongación de los efectos del calentamiento, ¿no? Estaban comentando algunos de los miembros de la mesa anterior que se empezó por la mitigación y ahora estamos en la adaptación, ¿no? Bueno, es que la mitigación lamentablemente está demostrando su poca eficacia, ¿no?, en las políticas o de momento a nivel planetario, digo, no estamos viendo efectos ni los vamos a ver, ¿no? Tenemos un 70% de las emisiones mundiales descontroladas, es decir, que no quieren acogerse a protocolos, acuerdos internacionales, con lo cual va a ser muy difícil poder retener este proceso de calentamiento, ¿no? Bueno, a mí me gusta hablar para esta zona, yo me voy a referir a cosas concretas, proyectos que estamos realizando en esta zona del litoral mediterráneo, de un proceso de mediterranización, ¿no? Porque aquí hay un factor, como les decía antes, muy importante, que es el calentamiento que está teniendo el agua del mar. El agua del mar Mediterráneo, como ocurre en otras cuencas del Pacífico y del Atlántico, pero el agua del mar Mediterráneo se está calentando mucho en poco tiempo. Cada vez es más importante la presencia de esa superficie tan cálida a lo largo del calendario del año sobre la cuenca del Mediterráneo, y eso está alterando, como ven ahí, bueno, las temperaturas. Hemos perdido claramente confort térmico, un aumento pues bastante notable de lo que llamamos las noches tropicales. Lo habrán padecido si han venido de otras regiones de España y han dormido aquí o van a dormir, pues se van a dar cuenta de lo que son las noches tropicales aquí en el litoral mediterráneo. Está cambiando la forma de llover por el efecto precisamente de ese calentamiento de las aguas del mar Mediterráneo.
y tenemos lo que llamamos fenómenos atmosféricos extremos más frecuentes, ¿no? Es lo que yo llamo la trilogía mediterránea, ¿no? El IPCC nos marcaba la zona nuestra mediterránea como uno de esos puntos calientes y destacaba que tendríamos tres efectos, ¿no?, en el medio plazo. Subida de temperaturas, mayor sequedad, por tanto precipitaciones más irregulares y eventos extremos más frecuentes. A todo esto tenemos dos contextos. Si vamos a hablar de territorio, pues hablamos de la Ley Estatal de Cambio Climático y pues, se han estado comentando las adaptaciones que se están haciendo en diferentes comunidades autónomas, las propias normativas como la Comunidad Valenciana también tenemos y se ha comentado esta mañana de cambio climático. Y luego, bueno, las normativas territoriales que también tienen incidencia con lo que pueda pasar en el territorio a efectos de incidencia del cambio climático, ¿no? Y como saben, aquí en la Comunidad Valenciana pues hay un llamamiento a la concentración de la ocupación del territorio, al modelo compacto frente al modelo extensivo, que bueno, pues fue tan utilizado en los años del boom inmobiliario de comienzo de los 2000 y produjo los efectos que todos vimos, ¿no? Miren, el cambio climático nos obliga, pienso yo, a cuatro cambios importantes en planificaciones fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática, ¿no? La planificación territorial, que es quizá el foco que hoy nos concentra, la planificación hidrológica. El cambio climático nos obliga a planificar desde la demanda y no desde la oferta. Esto a veces es poco entendido, o en algunos territorios no se quiere entender, pero la realidad es la que hay. Por supuesto, la planificación de las actividades económicas, y hay dos realmente expuestas a los efectos del cambio climático, que son la agricultura y el turismo, que además producen mucha riqueza y tienen una impronta territorial paisajística importante. Y hay que empezar a adaptarlas. El turismo lo está empezando a hacer, aquí en el litoral mediterráneo por lo menos, hay ejemplos ya significativos. La agricultura le está costando más. Y luego la planificación de emergencias, porque tenemos que cambiar los protocolos de actuación para sentirnos seguros en el territorio. Yo añadiría una más, que es la planificación de la salud, la planificación sanitaria, ¿no? Vamos a tener que adaptar también los protocolos de salud. Bueno, en el ámbito territorial lo hemos estado viendo y esto es lo que está pasando, ¿no? ¿En qué se está manifestando ya ese artículo de la Ley de Cambio Climático, de las leyes autonómicas? Bueno, pues empieza a haber actuaciones de diseño urbano, en las nuevas planificaciones de diferente escala. Seguramente la escala local es en la que más podemos visualizar, ¿no?, los efectos: zonas verdes, arbolado en calles, transporte público, fuentes, aceras más anchas, etcétera, eficacia energética en edificios, sistemas de ahorro de agua y sistemas de drenaje sostenible. Esto último quizás lo que más dinero está moviendo en los últimos años, ¿no? La implantación de SUDUS, que bueno, hace años los veíamos en otras ciudades, ¿no?, de Europa, de Norteamérica o de Asia, y bueno, han llegado aquí con mucha fuerza, ¿no? Y las herramientas son las que hemos estado viendo, de los planes a diferentes escalas, los planes de adaptación al cambio climático, las propias ordenanzas municipales y bueno, pues ese dinero del que podemos disponer, afortunadamente, en nuestro caso de la Unión Europea, que está contribuyendo a favorecer estas políticas y prácticas de adaptación al cambio climático. Miren, se ha comentado antes la necesidad de información, y esto es así, ¿no? Desde el ámbito de trabajo que yo procedo hay una herramienta fundamental que es la cartografía, ¿no? Necesitamos buena cartografía que nos ayude a preparar planes de adaptación o con adaptación al cambio climático y planes de riesgos naturales, ¿no? Quizá aquí, como hemos estado viendo, no digo que se confunda, ¿no?, pero adaptarnos a los riesgos es una cosa y al cambio climático es otra, ¿no? Es verdad
que ahora ya sabemos que la circulación atmosférica está cambiando en nuestras latitudes y cada vez van a ser más frecuentes estas manifestaciones extremas, ¿no? Por tanto, ya desde el cuarto informe IPCC, pero en el último se ve una interconexión muy estrecha entre proceso de calentamiento, por así decirlo, y fenómenos atmosféricos más frecuentes, porque la dinámica atmosférica está cambiando, ¿no? Especialmente en nuestra banda de latitudes medias, que es el pasillo de subida y bajada de masas de aire muy contrastadas. Ahí tienen algunos ejemplos, ¿no?, de cartografías que sabemos ya se están incorporando a los planes a diferentes escalas. Seguramente, bueno, pues el aumento de temperaturas, el tema de las islas de calor, la subida del nivel del mar, los cambios en las precipitaciones, sobre todo la intensificación y lo que decíamos de los sistemas de drenaje sostenible, y también para los riesgos climáticos. Hay un elemento aquí de difícil cartografía que son las sequías, ¿no? Sabemos que en escalas amplias pues sí que podemos cartografiar zonas afectadas, demarcaciones hidrográficas, pero cuando llegamos a la escala local es bastante complejo, ¿no? Tampoco se ha trabajado mucho esta cuestión desde el punto de vista epistemológico, ¿no?, de cómo cartografiar la sequía en el ámbito, en la trama urbana, por así decirlo. Perdona, Jorge, sí. Un minuto. Y luego cómo nos está o cómo nos va a afectar el cambio de diferentes elementos climáticos, como tienen ahí en el propio diseño de edificios, ya no solo en la planificación, sino en el diseño edificatorio. Para terminar, bueno, pues saben que ha habido un cambio normativo importante en diferentes escalas. Yo les pongo aquí el caso de la Comunidad Valenciana y sobre todo el principio rector, ¿no?, de la planificación. Afortunadamente, desde ya hace algunos años, la sostenibilidad y ahora la adaptación al cambio climático se han convertido en principios rectores. Y quería terminar mostrándole pues lo que podemos considerar buenas prácticas, ¿no? Lo comentaba esta mañana Rosa Pardo. Bueno, pues aquí en la Comunidad Valenciana en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy interesante, ¿no?, de planificación hacia la sostenibilidad. Tenemos planificación normativa, el PATIBEL, el PAT de la Vega Baja. No se ha podido aprobar en esta última fase, pero ahí queda como un trabajo, ¿no?, que ya considera incluso la adaptación al cambio climático. Algunos planes de ordenación urbana que, bueno, pueden ser interesantes, como el que se aprobó en Denia hace poco. Y luego planificación estratégica, ¿no? Saben ustedes que se puso en marcha después de la inundación de la Vega Baja del año 19 un plan estratégico territorial, que es el Plan Vega Renace, y que ha apostado por esa nueva manera de entender el territorio, elaborándolo de abajo arriba, no de arriba abajo, como suele ser más habitual. Y luego en algunos municipios de importancia turística, como es Benidorm, bueno, pues se han elaborado ya estos planes, ¿no?, estratégicos, esos planes de estas hojas de ruta que llamamos planes de adaptación al cambio climático, ¿no? Pueden servir de ejemplo de lo que les estaba comentando. Ya tenemos realidades, esto es importante, tenemos que seguir profundizando pues en las herramientas, como se comentaba, pero empezamos a tener ya hechos interesantes para un futuro climático que no se nos presenta muy halagüeño en los próximos años y décadas, ¿no? Yo creo que el cambio climático está por encima de ideologías políticas, gobierne quien gobierne, y estamos en momentos de cambio en muchas regiones españolas, a veces con ese temor de que se rompan tendencias, ¿no?, favorables que había habido en la práctica del territorio, ¿no?, de adaptación al cambio climático, pero es que no tendría sentido, porque esto es como una bola de nieve que viene detrás, ¿no? Cuanto más tardemos o si nos apartamos y no nos ponemos a trabajar para reducir sus efectos, las consecuencias serán peores. Muchas gracias. Pasamos ahora a Roberto Galán, que nos hablará desde un enfoque más del mundo del derecho, ¿no?,
Bien, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la invitación que me han hecho a participar a la Cátedra de la Cultura Territorial. Para mí es un honor y la verdad es que tengo que decir que estoy aprendiendo mucho. Normalmente este tipo de información pues la obtengo, yo soy una rata de biblioteca o rata de ordenador, la obtengo leyendo los ordenadores, no de primera mano, ¿no? Voy a intentar ajustarme a estos 10 minutos que me han dado y yo querría centrarme en 3 puntos o 3 retos, ¿no?, que tiene planteado la incorporación de las exigencias climáticas a la planificación territorial. Yo aquí tengo un poco la sensación de ser un poco un bicho raro, ¿no? Todos son técnicos, ¿no?, y yo soy el que da la perspectiva jurídica, pero vamos, por alusiones a muchas de las intervenciones que han hecho aquí, pues quizás tendría justificación mi intervención. Los 3 retos los centraría en primer lugar el encaje de lo que es la planificación climática dentro de lo que son los instrumentos de planificación territorial, ¿no? Por supuesto que hay otros instrumentos distintos, ¿no? Ya se ha hablado aquí, por ejemplo, de planes sectoriales de energías renovables, pero hay que tener en cuenta que la legislación sobre cambio climático, no la del Estado, que tiene planes como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que son planes que tienen unos objetivos muy abstractos, pero sí las legislaciones autonómicas, hasta ahora tenemos 6 comunidades autónomas que lo han regulado, sí contienen también planes que son que tienen incidencia sobre el urbanismo y la ordenación de territorios. Y el problema que se plantea es cuál es la jerarquía, cuál es la relación que existe entre esos planes. Yo voy a centrar en 2, que una es mi comunidad autónoma, la ley andaluza de 2018, y otra la valenciana, que es de 2022, que tienen una estructura muy parecida. Parece que a partir de la andaluza, pues las leyes han sido un poco replicadas, ¿no? En Andalucía hay un plan que se llama Plan Andaluz de Acción por el Clima, que ha sido aprobado ya en octubre de 2021. Yo tuve alguna participación en ella con la Consejería de Medio Ambiente, quizás por eso esté aquí. Y en Valencia está previsto un plan que se llama Plan Valenciano de Energía y Clima, que supuestamente se tiene que aprobar, no sé al final qué pasará con él, en diciembre de este año, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las leyes? Las leyes dicen que esos planes obligan a las administraciones públicas dentro del territorio y a las personas físicas y jurídicas que lleven actividades que estén implicadas en el ámbito de la ley. Bueno, es una mala técnica jurídica porque, bueno, muy bien, eso me obliga, pero ¿qué pasa si está en contradicción con lo que dice el planeamiento urbanístico o si está en contradicción de los instrumentos de ordenación del territorio? Aquí se tendría que haber utilizado otro tipo de fórmula jurídica, que es darle o no primacía a un instrumento. Eso va a ser fuente, seguro, de conflictos jurídicos. Y si bajamos al nivel municipal, las 2 leyes también tienen instrumentos de planificación climática municipales, los planes municipales contra el clima en Andalucía, y aquí lo que se denominan los PACES, ¿no?, que será, digamos, el siguiente paso que hay que dar a ese plan valenciano de energía y clima. Lo mismo, cuando se apruebe ese plan, las determinaciones, las pocas que tengan alguna incidencia sobre el planeamiento, van a prevalecer, van a desplazar. Bien, yo creo que debería de hacerse una planificación en cascada, ¿no?, de arriba a abajo, ¿no?, para que fuera coherente, pero eso sería en un mundo ideal en el que no nos movemos, ¿no?, y desgraciadamente pues al final habrá que hacer un esfuerzo de encaje jurídico. Segundo reto, aquí creo que voy a ser un poco polémico, ¿no? La ley del cambio climático del Estado, muy esperada, ¿no?, de 2021, introduce un artículo que es el 21 que mete el cambio climático dentro de las exigencias, ¿no?, del planeamiento urbanístico y de la ordenación territorial, y establece una serie de objetivos. Y además modifica también el texto refundido de la ley de suelo, que, como saben, es legislación básica para toda España, ¿no? Yo personalmente creo que ese artículo no obliga a que se introduzcan las exigencias climáticas en la evaluación ambiental estratégica. O sea, eso está previsto, lo que está previendo son objetivos que tienen que perseguir. Es decir, se está utilizando el planeamiento urbanístico como una, digamos, una técnica transversal para conseguir fines climáticos. Es verdad que a nivel ya autonómico, tanto la ley andaluza, artículo 19, como la ley valenciana, artículo 24, sí que han introducido las exigencias climáticas dentro de la evaluación ambiental estratégica. Y aquí creo yo que se va a producir una especie de contranatura, ¿no?, porque la evaluación ambiental sirve para ver los efectos del desarrollo de un plan sobre el medio físico. Pero aquí estamos utilizando el planeamiento urbanístico y los instrumentos de ordenación de territorio para luchar contra el cambio climático, que es un fenómeno global. O sea, por mucho que se empeñe un ayuntamiento en resolver el calentamiento global, va a ser imposible. ¿Eso qué quiere decir? Que los instrumentos de ordenación de territorio o los planeamientos no van a poder, por ejemplo, tener centrales térmicas en su territorio porque va en contra. Es decir, es algo que yo creo que va a dar también algún conflicto jurídico. Y ya para terminar,
Aquí se ha hablado mucho de los riesgos, ¿no?, que plantea el cambio climático, y yo creo que también hay un riesgo, que es el riesgo de la impugnación judicial de los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico. Yo no conozco ningún plan de urbanismo en el que yo haya participado que no haya sido recurrido ante los tribunales. Y esta normativa pues va a dar lugar a carnaza para su impugnación judicial, porque son temas todos muy vaporosos, donde realmente no se sabe muy bien el terreno que se pisa. Es muy importante, ¿no?, que los ayuntamientos, que las administraciones pues tengan guías, tengan datos objetivos, ¿no? Un ayuntamiento pequeño no puede hacer escenarios de clima, se lo tienen que dar hecho, ¿no? Y eso es algo sobre lo que hay que trabajar, ¿no? Desde luego, si un planeamiento urbanístico, un instrumento de ordenación del territorio se aprueba sin hacer lo que dice la ley, sin tener esos objetivos, yo creo que allí habría un vicio de nulidad. El problema se plantea cuando lo hace, pero no lo hace bien, cuando digamos que se puede discutir la discrecionalidad que ha tenido la Administración. Y voy a terminar con una sentencia que yo creo que merece la pena que conozcan, porque es una primera sentencia del Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, que por primera vez ya aplica la Ley de Cambio Climático del año 2021. Es una sentencia, yo me dedico al tema de las energías renovables, ¿no?, al tema de la implantación territorial de las energías renovables, y es una sentencia que yo creo que merece mucho la pena tener en cuenta. Bueno, el asunto, telegráficamente, modificación puntual del PGO del Ayuntamiento de Cáceres. Una empresa fotovoltaica, que es titular de una planta fotovoltaica, quiere que se modifique el plan porque tenía una restricción, era una zona que estaba al lado de una cepa, una zona especial de protección de aves, y entonces, en principio, no tenía que someterse a evaluación ambiental, salvo que tuviese incidencia sobre la cepa. Lo que pide esta empresa es que se cambie el plan porque había unas restricciones en cuanto a la capacidad instalada, que eran 5 kilovatios y 5 hectáreas, y que se puedan hacer unos parques eólicos, unos fotovoltaicos más grandes, ¿no? Bueno, la cuestión es que presenta su estudio ambiental estratégico a la Comunidad de Extremadura. La Comunidad de Extremadura le dice que no hace falta porque no tiene incidencia en la cepa, se aprueba la modificación. Y entonces lo recurre en una asociación ecologista al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que anula la modificación y la anula en base a un principio que yo creo que se puede calificar un poco de naif, que es el principio de no regresión. O sea, si el plan decía que solamente 5 kilovatios te van a poner 80 kilovatios, esto va para atrás, ¿no? Esto es lo que tiene que resolver el Tribunal Supremo. La sentencia yo creo que no tiene desperdicio. Como saben, ahora mismo en España el Tribunal Supremo no casa todas las sentencias, sino que tiene que haber un interés casacional objetivo, o sea, hay una especie de filtro, que es el criterio que utilizan todos los tribunales supremos del mundo, ¿no?, porque si no estarían atascados. Entonces tiene que plantearse si el principio de regresión se da cuando hay una modificación que no es una modificación de reclasificación del suelo, porque el suelo seguía siendo normalizable, lo que pasa es que se habían cambiado las normas para poder poner unos parques con más capacidad, ¿no? Bueno, pues el Tribunal Supremo dice que no hace falta. Aquí, digamos que tira de manual, y lo que dice que el principio de regresión no es una entidad abstracta, sino que es un concepto factual. Es decir, hay que decir qué es lo que pasaba antes, qué es lo que va a pasar cuando se ejecute el plan, y si ha empeorado el medio ambiente, entonces ha habido una regresión. Pero lo que me interesa, y con esto ya voy terminando, es que el Tribunal Supremo, yo creo que esto es una opinión personal, yo creo que el Tribunal Supremo le intenta dar un toque de atención al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura porque se pasó de ecologista. Como el principio de no regresión, además también en la sentencia se decía que no se seguía el interés general, sino el interés de las empresas que querían tener una planta fotovoltaica más amplia, ¿no? Bueno, lo que, digamos, la lectura importante de la sentencia, porque si uno se lo lee y dice, bueno, pues ya está, va a estimar el recurso, va a anular la sentencia de Extremadura y van a poder poner las plantas fotovoltaicas en Cáceres, ¿no? Pues eso no es lo que pasa. El Tribunal Supremo, yo creo que un poco en esa técnica de palo, de zanahoria y el palo, no casa la sentencia de Extremadura porque dice, que por eso lo he dicho antes, le he dejado un poquito la pista, ¿no?, que no se hizo la evaluación ambiental estratégica. Dice, yo ahora mismo no puedo permitir que el PGO siga adelante porque es que se ha hecho omisión de un trámite que considero que es esencial, porque es que está al lado de una cepa. Esa zona está al lado de una cepa y tiene que someterse a evaluación ambiental estratégica. La moraleja de esa sentencia y un poco de la Ley de Cambio Climático es que hay que potenciar la evaluación ambiental estratégica. En mi opinión, se está produciendo una mutación en cuanto a lo que es el ámbito de la evaluación ambiental, que va a dejar de ser exclusivamente una forma de evaluar cómo se incide sobre el medio ambiente y se va a utilizar también como una especie de política ambiental, en este caso, pues traspasada al ámbito de la política energética. Yo creo que esa sentencia, el fondo es bueno, aunque sea, yo creo que excesivo, digamos, el lenguaje que utiliza contra la sentencia de Tribunal de Justicia de Extremadura. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Roberto, por ajustarte al tiempo. Manuel Borovio nos hablará más bien de instrumentos, ¿no?, de datos, de herramientas con que poder tomar decisión, más o menos. A ver cómo va saliendo. A ver cómo va saliendo. A ver. ¿Está ya? Vale. Sí. Bueno, como ha dicho Simón, bueno, antes que nada agradeceros tremendamente el lujo de venir hasta aquí, de pasar estos días en estas jornadas y tener la oportunidad, pues, para salir muchas veces del agujero y de la pantalla del ordenador en el que estamos metidos en ese mundo virtual en el que ahora os voy a abrir alguna ventanita pequeñita, ¿vale? Que habitualmente nos estamos moviendo, ¿no? Me toca hablar de TIC. Y creo que en el título ponía sistemas de información geográfica. A mí me gustaría que después de esta intervención superásemos un poco la mirada de lo que son los sistemas de información geográfica y trascendiéramos de ellos, ¿no? Ha habido varias, yo creo que a lo largo de toda la mañana y parte de la tarde, hemos estado viendo el uso de capas de información, de planos, de datos y también un poco una reclamación, un reclamo en cuanto a la calidad de los mismos y cómo se están utilizando, ¿no? Hablar de TIC y hablar de tecnologías implica también una pequeña reflexión, o siempre me gusta empezar con esta imagen, ¿no?, que es una serie de hitos que se han dado a lo largo de la historia, que son los momentos en los que ha habido momentos disruptivos en la historia de la humanidad, que es el momento en que aparecen diferentes tecnologías, muchas de ellas vinculadas también a la capacidad de comunicación, de escritura y de transferencia de esa escritura, ¿no?, desde la propia aparición de los primeros mapas o a la propia imprenta, ¿no? Fijaros que aquí tenemos una serie de hitos que aparecen, bueno, desde luego cuando ya empezamos a ser en teoría Homo sapiens, ¿no?, pero aparece la agricultura, aparece la industria y aparece el vehículo. Son 3 hitos que han cambiado la historia de la humanidad y que son los 3 que estamos tratando de resolver con todo este tema del cambio climático. Son los 3 problemas o 3 de las cuestiones críticas a la hora de enfrentarnos a los problemas que de alguna manera tenemos que resolver ahora, ¿no? Y ahí las fechas, bueno, más o menos orientativas, ¿eh? Esas fechas que veis ahí de 4.600 millones de años, 300.000, 9.000, 260, 66 años desde que se popularizó el coche, no desde que apareciera, que fue en 1886, pero sí que se popularizó y empezamos a pensar que podíamos acceder a cualquier punto del territorio. Ya la caña fue cuando empezó a aparecer hace 32 años Internet y accedimos realmente a todos los lugares a golpe de clic, ¿no? Pero es que hace nada, apenas anteayer, 14 años, empezamos a hablar del Internet de las cosas y cómo estos móviles que tenemos o cualquier aparato tiene más información y más datos de nosotros mismos y de las gestiones que estamos haciendo que la administración en la que estamos, ¿no? Y ahí pongo 6/7 porque en realidad fue hace 67 años cuando se empezó a trabajar en el tema de la inteligencia artificial, pero es hace 6 meses cuando despuntó con ChatGPT, que ha producido una gran revolución en todos los hechos, ¿no?, en todas las esferas de trabajo. Esto lo digo porque me parece que es importante que entendamos que las tecnologías y la información que tenemos son disruptivas, nos ayudan a evolucionar, pero en todas ellas estamos muchas veces después resolviendo problemas que nos han causado, ¿no? Traigo el recordatorio de los sistemas de información geográfica porque es parte del enunciado y lo tenía que poner en la presentación, y es que en 1963 empezaron a hacer los sistemas de información geográfica en Canadá realmente para hacer un inventario manejable de los recursos naturales. O sea, para hacer el inventario de lo que tenemos que hacer, de los recursos que tenemos en la naturaleza. En Canadá apareció el primero, a partir de los 80, 90, empezaba a generalizarse el uso aquí en España. Y bueno, a día de hoy, a mí no se me pasaría por la cabeza que nadie que trabaje en el territorio trabajase con un sistema de información geográfica. Pero ojo, es un sistema de información que nos dice qué está pasando, nos puede ayudar a entender qué está pasando, dónde, cómo está pasando, quién. Estas gráficas son de un proceso que seguimos con el COVID, ¿no?, para ahora desarrollar plataformas que nos permitieran, con los sistemas de información geográfica, entrar en un manejo de la crisis y de la cota. Manuel, 5 minutos. Sí, voy bien. Voy. Nos conocemos. Pero, oye, al resto les has avisado con 1 minuto. Venga, haces bien de avisarme. Voy bien, 5 minutos. Estos datos y este manejo de información, toda esta información la tenemos disponible. Pongo aquí unas imágenes de Copernicus, que me imagino que de la parte climática que todas y todos conocemos, ¿no? La información que produce Copernicus de satélite al día son 13 teras. La imagen,
para el tema ambiental. 13 teras de información al día. 13 teras de información al día que, utilizándolo de manera exponencial, pues pasan de ser 80, tenía aquí apuntado 800 megas, a 2 gigas cuando le lanzamos un análisis de estos que vemos aquí, estas imágenes tan chulas, pero si encima utilizamos hiperresolución, de 800 pasamos a 10 gigas. Eso sabéis lo que es, ¿no? El pendrive este que manejamos. ¿Os imagináis lo que es almacenar toda esa información en los servidores que estamos utilizando? Dejo aquí, para que quede en la presentación, diferentes fuentes y recursos de información, de datos que tenemos disponibles para poder cocinar. Y digo esto de poder cocinar porque es lo que hacemos cuando integramos en la planificación del territorio, hablando así en casa, ¿vale? Entre amigos y amigas. Estamos cogiendo datos, los estamos recolectando, los tratamos, generamos información y a partir de esa información debidamente gestionada empezamos a construir el conocimiento. Un conocimiento que nos hace, que se hablaba esta mañana, necesitamos conocer, ¿no?, el territorio que tenemos, y yo digo que tenemos que reconocerlo, volver a lanzarnos fuera y mirarlo y volver a entenderlo desde las dinámicas que se están dando. Y eso es lo que nos va a dar la consciencia para poder actuar debidamente. Y eso es lo que tenemos que hacer, de los datos a la consciencia para actuar. En estos momentos ya estamos actuando, ya somos conscientes de los riesgos de toda la dinámica del cambio climático y, por lo tanto, no tenemos más remedio que trabajar. Y además tenemos las tecnologías, pero hemos de pasar de entender que estas tecnologías son un modelo instrumental y hemos de entender esas tecnologías, esos flujos y procesos. Comentabas antes, ¿qué es más importante? Modelizar, o sea, trabajar en la evaluación para el seguimiento o modelizar lo que vamos a hacer. Lo importante es entender los objetos con los que estamos trabajando y cuáles son las relaciones que se dan entre ellos. Si los modelizamos debidamente y sabemos cuáles son las relaciones que se dan entre los diferentes objetos y las consecuencias de que unos u otros operen, sabremos de alguna manera cómo están evolucionando. Y además tenemos tecnología, como veis ahí, desde los satélites hasta los móviles que trabajamos y los propios expedientes administrativos. En la mesa anterior se decía, ¿cómo manejamos los datos? La cantidad de datos e información que producen las administraciones en cada expediente administrativo que están tramitando es brutal. Y sin embargo, luego tenemos que dedicar muchísimo tiempo a recopilar esa información. Lo que tenemos que entender es que esos datos están alimentando objetos de algo que podría estar virtualizado en ese gemelo digital sin esos riesgos que de alguna manera pueden conllevar esos costes, ¿no? Aquí tenemos que pasar ese modelo sistémico y entender que hemos de pasar de un SIG tradicional a una semántica territorial, de aplicaciones sectoriales a unas aplicaciones transversales, ¿no? Y de un lenguaje y sistemas complejos a lo que ya es un lenguaje natural. Hace muchos años, no muchos años, 10 años, 15 años, 20 años apenas, nadie sabía lo que era un GIS. Ahora todo el mundo utilizamos Google Maps para ir a casa o para ir al trabajo. Y fijaros, y era un ejemplo que me gusta poner siempre, utilizamos Google Maps para decir quiero ir del punto A al punto B. Hacemos un plan porque queremos un modelo territorial que tenemos ahora y queremos ser un modelo territorial que se adapte y que realmente responda a lo que está ocurriendo. Cuando estamos diciéndole a Google Maps quiero ir del punto A al punto B y le digo que quiero llegar antes de las 10, si Google detecta que hay un error o que hay un accidente, me marca una ruta alternativa. Y sin alterarme el objetivo, me dice que puedo llegar por otro camino. No estoy influyendo en determinaciones de carácter estructurante y no estoy incumpliendo ninguna legislación básica. Estoy realmente incorporando un conocimiento más ágil, una cocina mucho más intensa y toda la maquinaria que hay detrás para ofrecerme una alternativa que me haga llegar a mi objetivo y no me haga incumplir ninguna norma y me permita modelizar escenarios distintos antes de que luego me lo judicialicen del todo, ¿no? Carnaza de juicio y de recurso. El reto de la aplicación de todo esto está claro. O sea, en el cambio climático ha ido saliendo a lo largo de todo el día de hoy, ¿no? Es necesario. Las sociedades realmente deben enfrentarse con urgencia a esto, la multiescalaridad. La integración de diferentes capas de información con la que estamos trabajando es crítica, pero tenemos que trabajar a nivel global, pero pensando desde lo micro. Es que nosotros, desde lo micro, desde nuestros móviles, desde nuestros expedientes administrativos, desde nuestros diferentes planes, estamos enriqueciendo un sistema de abajo arriba. Y hay experiencias como el SIOSEP de alta resolución, por ejemplo, en España, que ha empezado a trabajarse en vez desde la imagen satélite, ya termino, bueno, intento, desde la imagen del satélite, en vez de enriquecerse desde ahí, va desde los expedientes de la PAC, de la SIGPAC, del forestal. Los expedientes de la PAC son los que se rellenan a través de los trámites administrativos que hacen los propios agricultores. Y a partir de ahí, con sistemas de modelo de agregación de información, estoy dando el mismo resultado, pero con una hiperresolución de fondo.
y además con una trazabilidad del por qué estoy dibujando esa tesela con esos datos. Y surge además de la gente que está viviendo en ese territorio. Lo que tenemos que hacer con los sistemas de información geográfica y con entiendo yo, con estas tecnologías y también con los instrumentos que estamos elaborando y con todas las medidas que ponemos en marcha, es pensar de esta manera, en gobernar, y yo pongo ahí entre comillas, interrogantes el dato, para entender cuál es la dinámica del territorio, trabajando desde la necesidad de reconocer esa visión sistémica de la realidad, poder identificar para poder medir, reconozco, identifico, mido, y de esa manera voy a poder evaluar para consensuar, cuando vea que se me está torciendo el árbol, poderle poner un tutor y enderezarlo, para reconducir, finalmente. Y eso es lo que tenemos que incorporar al planeamiento. Un minuto. ¿Ahora sí? Sí, de gracia además. Vale, ya termino. De forma continua y continuada, ¿no? Ese reconducir. Y aquí es donde es crítico el incorporar, cuando estamos estableciendo objetivos, sistemas de indicadores y de evaluación y de seguimiento. Y eso es lo que realmente nos tiene que permitir empezar a trabajar. No me voy a enrollar en esta imagen, simplemente es para los que se muevan un poquito en este mundo, tenemos que superar la visión de la infraestructura de datos espaciales, una visión sectorial y cerrada en la que me habla simplemente yo conmigo desde mi ámbito sectorial, muy propio también de las políticas territoriales, que trabajamos por capas que son como impermeables, para empezar a trabajar en un sistema que se empieza a jugar de una manera infinita, enriqueciéndolo hacia una infraestructura de conocimiento espacial. Y esto es lo que realmente hemos de empezar a integrar, no solamente en los datos y en los documentos que hacemos, sino también en el marco legislativo, porque es un reto tremendamente fuerte de cara a esos temas de garantía jurídica. La Unión Europea, no solamente con el proyecto Copernicus, sino que también con este otro proyecto que es Destination Earth, está haciendo lo que llama el gemelo digital, que realmente lo que pretende es empezar a integrar todas estas cuestiones para poder simular en un espacio virtual lo que está ocurriendo. ¿Quién lo lidera? En el caso de España, creo que es la agencia AEMET. AEMET está con este modelo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un gemelo digital que realmente nos está prediciendo el tiempo de forma meteorológica, lógicamente no es el cambio climático, pero que ya nos permite hacer esas simulaciones. Pero como no podía acabar de manera tan positiva, ya veis que soy un entusiasta de este tema, que realmente lo he utilizado para todos los instrumentos que hemos estado trabajando, tanto las DOT, el Plan de Ordenación del Litoral, la adaptación al cambio climático en Navarra, y realmente la trazabilidad de la información luego en sede judicial da una fiabilidad brutal. Cuando te sometan a un posible recurso, irle con los datos y con la pericial del territorio es brutal. Pero quería dejar también una llamada de atención. Esto implica que poder montar todo esto de monitorizar, entender, simular y anticipar, quiere decir que alrededor de nuestra casa está ocurriendo esto otro. Cuidadito. Eso es de la propia agencia europea, ¿no? Espacial europea, en la que están haciendo el seguimiento y monitorización de toda la basura espacial de menos de 1 milímetro. Eso es lo que tenemos alrededor de nuestro planeta para que podamos tener cobertura, para que podamos tener imágenes de satélite y para que podamos tener todos estos maravillosos sistemas de información geográfica y territorial. Esto es como cuando teníamos el coche. Lo que pasa es que ahora ya podemos empezar a intuir que esto igual no es bueno. Su uso sí. Y sin más, muchas gracias, Manuel. Bueno, pues Efren, cierras tú para ver si nos cuentas si esto de la innovación en ordenación del territorio y urbanismo es posible. Voy a ver si pongo rápidamente. La verdad es que menos mal que estamos entre amigos y amigas, porque esto puede ser calificado de tortura la jornada de hoy, por la densidad de contenidos, y también es un papelón cerrar un poco. La intención era recuperar algunas de las ideas que Gemma planteaba al principio, consideraciones para el debate y rescatar, ¿no?, algunas de las cosas que han salido y de manera más o menos rápida. No sé dónde tengo que pulsar, entiendo que aquí vale. Bien. El marco que tenemos permite ya incorporar y hacer cosas en materia de adaptación al cambio climático, a pesar de lo constreñido, de las limitaciones jurídicas, y hemos visto ejemplos en los que se incorpora. Gabriel ha enseñado, ¿no?, algunos mapas, ¿no?, de cartografía explícita sobre cambio climático en Egokia, en municipios de 2.000 a 3.000 habitantes,
en algunos casos con información juicio experto, escalas de valoración cualitativas, y podemos hacer cosas, y el marco jurídico nos permite incorporarlo, ¿no? Cuanta más información, más datos, pues más seguridad jurídica, evidentemente, ¿no? Pero el empezar a incorporar de manera efectiva, el hacer referencia en los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, hacer una incorporación explícita y oficializar la información climática es posible, se puede. Podemos utilizar, ¿no?, la regulación de usos, clasificación, zonificación. El tema de desclasificación, ¿no?, que ha sido un tabú durante muchos años y que ha tenido implicaciones jurídicas, ¿no?, por el régimen de propiedad y por los derechos adquiridos, ¿no?, a través del planeamiento, pero se están dando casos en los que el cambio climático permite acometer, ¿no?, este tipo de procesos, y Susana también ha contado, no con una motivación climática, pero bueno, hemos hablado de condicionantes superpuestos. El planeamiento puede incorporar la planificación de equipamientos, infraestructura que nos permita responder mejor al cambio climático. ¿Por qué no hacer llamada y relación con otros planes, estrategias de distintas escalas, que aunque no tengan un contenido vinculante, pero puede ser importante, ¿no?, meterlos en el planeamiento? En la ordenación pormenorizada, la incorporación de estudios específicos, estudiar alternativas, ¿no?, cambiar el paradigma. Quiero hacer esto y este es mi plan, ¿no? Podemos considerar cuál es el resultado de resiliencia climática si nos planteamos alternativas en la ordenación pormenorizada. Requerimientos de criterios de ordenación, de urbanización, de edificación, o recomendaciones, ¿no?, que es algo que también pueden incorporar los planes. El desarrollo de nuevas estrategias a través de los instrumentos de planificación. Yo creo que hay espacio para hacer cosas, y hacer cosas nuevas y incorporar algo de creatividad. El contexto de la ley como oportunidad, la adaptación en el marco del planeamiento urbanístico, yo creo que es una de las principales políticas, y la ordenación del territorio, que van a permitir, ¿no?, operacionalizar y generar un impacto positivo desde la adaptación. El cambio de paradigma en muchos sentidos, ¿no? O sea, no hay un plan, el ejemplo de Google que ponías, ¿no? Podemos tener unos objetivos, flexibilizar los mecanismos, ¿no?, que nos permitan llegar a ellos, valorar alternativas. No siempre, y es positivo contar con información, pero el ejemplo de Egoki en Navarra, con municipios de entre 1.000 y pico y 3.000 habitantes, el juicio experto también vale, ¿no?, y también vale para incorporarlo en los planes, ¿no?, y no siempre hace falta una cantidad inmensa de recursos, y el conocimiento local es importante. Tenemos activos de adaptación, el capital natural, la infraestructura verde, servicios de ecosistemas, pero en cualquier caso es importante que la perspectiva de hibridación, combinar distintos tipos de medidas duras, blandas, normativas, sociales, de gobernanza, es el camino, ¿no? Hoy hemos hablado muchísimo de energía y de mitigación, a pesar de estar centrado y que la llamada era adaptación al cambio climático. No tenemos otra vía más que integrar ambas perspectivas, ¿no? Esa combinación de mecanismos, ya la mencionaba antes, la hibridación, el potencial de las ordenanzas y como forma de flexibilizar, ¿no?, la planificación tan constreñida y monolítica, ¿no?, que yo creo que es más una concepción que podemos superar, ¿no?, a pesar del marco legal que tenemos. El jugar con ese contenido determinante o determinaciones vinculantes y recomendaciones, el tema de participación, pero no solo social, ¿no?, sino agentes y administraciones. ¿Innovación en qué? En todo. O sea, hoy hemos visto ejemplos. Yo creo que a lo largo de todas estas horas que llevamos, casi todas las experiencias que se han contado tienen un componente de innovación. En algunos casos tecnológica, pero en muchos casos en el instrumento, en el mecanismo que se utiliza, en cómo evolucionamos la norma
Y la sociedad actual y el marco de planificación que tenemos es fruto de la innovación de otros marcos anteriores, ¿no? Y no tenemos por qué limitarnos ni asustarnos ante la posibilidad de generar innovación en los instrumentos y en los mecanismos, en el marco legal que tenemos, desde esa perspectiva de hibridar, ¿no? Volviendo un poco a la tecnología y a la pregunta que hacía Marimar antes, ¿qué hago? Modelizar para ver cuál de las alternativas en el diseño pueden ser más resilientes climáticamente, que no son los únicos criterios, luego hay otros, ¿no? De viabilidad económica, de aceptación social, o sea, el multicriterio tiene que estar ahí. ¿Hago eso o monitoreo para tener más evidencias de cuáles son los beneficios? Pues depende de tu ámbito competencial, de responsabilidades. O sea, a lo mejor en un ayuntamiento lo que hay que hacer es modelizar alternativas de diseño, y en una administración supramunicipal lo que hay que hacer es invertir en la monitorización para generar evidencias que permitan una escalabilidad y un despliegue más masivo. Pero hemos de ir jugando, ¿no? y llegando a acuerdos de dónde invertimos, y a lo mejor no es gastar más, sino gastar diferente, ¿no? Antes, un ejemplo en uno de los proyectos que ha sido mencionado, una ciudad europea que hizo una gran inversión en la modificación de su centro neurálgico, ¿no? de la ciudad, ni un árbol, muchos metros cuadrados de hormigón y de cemento, y nos preguntaban, ¿no? En el marco del proyecto europeo estaban obsesionados con los mecanismos financieros. De hecho hay una Urban Innovative Action que se han contado hoy, las Urban Innovative Action, y decían, no, pero ¿cuál es el mecanismo tal? Bueno, la pasta que os habéis gastado en llenar esto de hormigón, pues os la podíais haber gastado en otra cosa, ¿no? Decían, ¿de dónde sacó el dinero? Del mismo sitio que lo has sacado para sembrar esto de hormigón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace falta atrevernos un poco, y que la innovación es posible con el marco que tenemos, y que el probar cosas, como hemos visto a lo largo de la jornada de hoy, en materia tecnológica, en materia normativa, en materia de instrumentos, de mecanismos, de soluciones técnicas, de gobernanza, de sensibilización, el ir probando es lo que nos hará evolucionar el marco normativo para hacer cosas, ¿no? Y para ver si llegamos a tiempo. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Efren. Ha sido muy claro y ya también muy escueto. O sea que tenemos un poquito más de tiempo. Pues lo retomo, 5 minutos. No, vamos a dar la palabra a los asistentes, a los y las asistentes, por ver si quieren hacer alguna pregunta o alguna consideración sobre lo que se ha comentado en la mesa. Es el momento que quieran, si así lo desean, preguntar o plantear alguna cuestión. Aunque las energías igual parecen estar un poco, la batería está marcando ya el rojo o el naranja. Primero ella, estaba ella. Bueno, como quieras. Bueno, primero que todo, gracias a todos los ponentes, ha sido muy enriquecedor. A mí solo me gustaría apuntar que lo que me da un poco de tristeza de todo esto es que para que lleguen a hacerse cosas en los ayuntamientos, yo hablo desde el ayuntamiento porque soy de ese ámbito, tienen que darse sinergias de que los técnicos estén en esta línea, de que los políticos estén en esta línea, y entonces al final solo acaba siendo algunos ayuntamientos en los que coinciden estas casuísticas donde se avanza un poco en incluir todo esto en la planificación urbana, pero muchos otros ayuntamientos, incluso de tamaños grandes, se quedan ahí estancados sin... No sé, o sea, igual es verdad que la obligatoriedad de la ley de cambio climático creo que no la estamos sintiendo mucho los ayuntamientos. Rosa. Bueno, lo mío también es una opinión y un poco pregunta también a Roberto, que ha hablado efectivamente de la sentencia de la modificación puntual del Ayuntamiento de Cáceres, y claro, o sea, visto con otros ojos que no son jurídicos, los míos, ¿no? Que soy arquitecta, urbanista, paisajista, claro, yo también al leer la sentencia efectivamente no comprendía algunas cosas. Sin embargo, o sea, mi postura siempre es muchísimo más conservadora que la de muchos jurídicos. Luego,
o sea, pues en estos 5 años, la Dirección General, bueno, pues los técnicos jurídicos que tengo, pues me han explicado que lo suyo siempre son opiniones jurídicas, ¿no? Entonces, efectivamente, pues puede haber tantas como personas jurídicas tengamos en donde sea, ¿vale? Entonces, yo tampoco entendí lo del principio de no regresión, ¿vale? Porque lo que se cuestiona es, una cosa que no has mencionado es que era un suelo no urbanizable protegido, ¿vale? No protegido por una legislación sectorial que obligara a imponer una protección, sino por voluntad del planificador, que en este caso el Ayuntamiento de Cáceres en su momento, cuando sometió, supongo, su plan a evaluación ambiental estratégica y estimó qué usos y qué actividades se debían de dar en ese espacio. Efectivamente, existía la posibilidad de implantar renovables de, no me acuerdo de qué dimensiones, ¿vale? Mucho más menudas y tal. Claro, ante la suma de 3.000 pequeñas de estas hubiera sido lo mismo que la gran planta que se estaba proponiendo en ese momento, ¿no? Entonces, es verdad que la normativa muchas veces no concreta esta cuestión, ¿vale? Pero bueno, independientemente de que yo hubiera entendido el principio de no regresión aplicado a la voluntad del planificador a la hora de establecer unas protecciones, que yo creo que bueno, es legítimo, ¿no? Se establece una protección motivada en lo que sea, sometido esto a evaluación ambiental estratégica ordinaria, que creo que es lo que faltaba en esta modificación puntual, que se hizo simplificada. Al final, bueno, pues la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cáceres volverán a tramitar lo mismo y su intención es que les va a salir bien y va a ser perfectamente admisible y compatible con todo el tema de la implantación de esta planta, ¿vale? Claro, tanto el artículo 13 de la Ley del Suelo estatal como el 26 de la legislación autonómica nuestra dice que en suelos protegidos, si no está expresamente permitido, debería estar prohibido. Si no está expresamente permitido, el artículo 13 de la legislación del suelo estatal dice que por su normativa sectorial, yo no sé qué protección tenía, no recuerdo ahora, ¿vale? Pero bueno, la reflexión que me hago es que muchas veces, bueno, ante estos problemas jurídicos lo que se hace es volver a tramitar o volver a sentenciar o volver a recurrir o volver a lo que sea. Una cosa es el principio de no regresión, ¿vale? Que bueno, pues no lo entendemos bien y yo comparto que no entiendo bien cómo se ha aplicado en este caso, ¿vale? Pero también está el principio de precaución, ¿no? De la evaluación ambiental. Ante la duda, mejor no acometamos cosas que nos pueden, no sé, abocar a algún problema en vez de esto, o sea, estropear las cosas. Somos rápidos y listos y ágiles y de esto. O sea, ahí tenemos la sentencia del Algarrobico, o sea, la sentencia de la urbanización de Valdecañas, también en Extremadura, y aquí en Valencia tenemos 3 sentencias que anulan el plan especial de la zona de actuación logística en el puerto de Valencia, una zona de actuación logística que hoy en día es minúscula, o sea, quiero decirte, obedece no sé, al pasadísimo de lo que debe ser un ámbito logístico de apoyo a un puerto y, sin embargo, se va a volver a tramitar, me imagino, para que al final, bueno, pues 4, 5, 6, 7 veces hasta que al final salga que sí o sí eso puede estar ahí, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿dónde está también la seguridad jurídica? ¿Dónde tenemos que poner el límite? ¿Dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos de cara, digamos, a estos retos? ¿En qué nos entestamos? ¿En legislar bien para que no se judicialicen las cosas? O sea, ¿cuál es el objetivo, no? O sea, ¿dónde tenemos que poner el acento? Tanto legisladores como planificadores, como profesionales de todos los ámbitos, vamos, y estar todos en sintonía, pues para que el futuro que tengamos pues sea el más brillante y el más positivo para nuestra sociedad, ¿no? Y sin caer al final a veces en estas cosas que son un poquito absurdas. Porque otra cosa, creo que también el tema de la magnitud, ¿no? O sea, en ese caso se permitían pequeñas plantas, me imagino que pensando que no se iba a dar yo qué sé, multiplicado por exponencialmente al infinito todas ellas, no una al lado de la otra. Y hay otra sentencia reciente también de parques eólicos en Galicia que habla también de la magnitud, o sea, la suma de porrocientos parques eólicos ahí analizados, o sea, pues bien, a lo mejor han analizado las sinergias, pero no el efecto acumulativo de todos ellos, pues están provocando un efecto que no estaba contemplado de alguna forma. Yo aprovecho. Si me dejas que aproveche porque tiene que ver con lo mismo, hago un pequeño comentario. Con el tema de la magnitud, el Gobierno de España está ahora denunciado y a punto de salir la sentencia, si no sale hoy será mañana o pasado,
porque se considera que el PNIEC es poco ambicioso. Se considera que un 23% es muy poco, porque la ciencia, el IPCC, nos está diciendo que habría que recortar de aquí a 2030 en torno al 50-55 para poder estar en la senda del 1,5 grados que marca el Acuerdo de París. O sea que es que el cambio climático se está judicializando, pero hay muchas perspectivas. Y esto va a ser un auténtico embrollo porque, claro, el ámbito territorial es importante, pero el global, que es al final el único desde el que se puede analizar realmente el cambio climático, también juega con la relación internacional, con los acuerdos de París, etc. Entonces esto va a ser un lío bastante gordo, cómo acomodar todas estas cosas, porque realmente no va a ser fácil. Que va a tener que salir en unos minutos por el tren, así que vamos a intentar agilizar los minutos. Yo siempre suelo decir a mis alumnos que afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y que en España la última palabra no la tienen los políticos ni los gobiernos, sino los tribunales. Ese es nuestro sistema, ¿no? Todo es interpretable, pero como dicen los americanos, el Tribunal Supremo lo diré, no se equivoca nunca porque no hay recurso contra el Tribunal Supremo. Pues esto es un poco lo que pasa, ¿no? No sé qué pasará con Extremadura, se podría volver a retrotraer el procedimiento, hacer la evaluación ambiental estratégica. Yo creo que el mensaje que ha dado el Tribunal Supremo, que no ha sido, bajo mi punto de vista, muy ecologista, es el de que hay que utilizar el sistema de evaluación ambiental estratégica. O sea, si tú no quieres tener problemas, porque es la forma de objetivizar ese control ambiental. Ahora mismo, hoy por hoy, en España, la evaluación ambiental estratégica es el principal control que tiene el planeamiento urbanístico y los instrumentos de ordenación del territorio, y yo creo que el Tribunal Supremo lo que quiere es vehicularlo por ahí. Las sentencias estas que condenan a los estados por no cumplir con el cambio climático, las hay en Holanda, las hay en Estados Unidos, son, yo diría, americanadas, ¿no? Bueno, son sentencias que es un grito al sol, un brindis al sol. O sea, realmente, como los ciudadanos no seamos los que empujemos a nuestros gobiernos a que tomen medidas, o sea, una sentencia judicial puede decir lo que sea, pero después hay que ejecutarla, ¿no? Y la ejecución en este tema, pues lo veo complicado. Y si no, yo siempre gasto la misma broma. Si queremos ejecutar la sentencia del Algarrobico, que se traslade el Tribunal Supremo al Algarrobico. Al día siguiente derriban el Algarrobico. Hay que tomar medidas imaginativas, ¿no? Pero desde luego el milagro no existe en el derecho. Se puede, digamos, poner tendencias, pero soluciones mágicas no existen. Bueno, es una pena que haya tenido que hablar el profesor Jorge Alsina, porque yo quería hacer algún planteamiento, no quiero alargar mucho la sesión, pero quería recoger uno de sus afirmaciones. Decía: no es lo mismo luchar contra los riesgos que luchar contra el cambio climático, ¿no? La cuestión es por dónde empezamos, ¿no? Es decir, por dónde se empieza, ¿no? Y aquí la pregunta que sigue, y sería lo que les plantearía a los miembros de la mesa, es yo creo que sería en materia de ordenación del territorio, que es lo que pretendemos, ¿no? En esta mesa, fundamentalmente, porque es una política que debiera dar coherencia al resto de las planificaciones de carácter sectorial o de otro tipo, cosa que también se ha dicho, ¿no? ¿Cómo damos coherencia? Y aquí podríamos hacer un guiño a lo que sería la política, digamos, de tipo ambiental, porque se ha hablado por parte de diversas ponentes en las mesas, que al final las iniciativas en materia de cambio parece que se han ido hacia los departamentos, a lo mejor ambientales, y no tanto a los departamentos de ordenación del territorio. Y aquí la cuestión está si eso nos parecería razonable o no. A mí, yo entiendo desde mi posición también como presidente de Fundicot que no. ¿Y cómo podemos poder revertir esta situación? Y aquí lo que os lanzaría es, como veis, la posibilidad de irnos, si aceptamos ordenación del territorio como la materia adecuada para poder avanzar, ¿cómo veis el tema de la evaluación ambiental estratégica? Que yo entiendo puede tener un scoping, un alcance distinto al que al día de hoy tiene, integrando cuestiones paisajísticas, territoriales, etcétera, como también se ha hecho en algunas comunidades autónomas, ¿no? Es decir, al final tenemos que coordinar con los instrumentos que tienen un carácter vinculante establecidos por directiva europea, que a su vez, desde mi punto de vista, no sé yo muy bien si hay una tendencia hacia su relajo o no, ¿no? Quiero decir, no sé vosotros, esto
esto cómo lo veríais, ¿no? Y después el hecho de poder aplicarlo, porque claro, la evaluación ambiental puede ir desde la ambiental estratégica a la de proyecto, ¿no? Y aquí estaríamos con la cuestión de las escalas. Y muy probablemente al final tenemos que aterrizarlo en el territorio, creo que no hay discusión. Y esto me llevaría a lo que hablaba Manuel, ¿no? Es decir, tenemos que modelizar, tenemos que utilizar datos, en fin, tenemos que hacer unas grandes construcciones, datos que por cierto creo que los antiguos no valen, sobre todo en materia de cambios y de transformaciones que se operan, para tratar de hacer prospectiva o digamos propuesta de cara al futuro. La cuestión está cómo podemos lograr, porque desde mi punto de vista entiendo que tenemos el marco financiero y legal suficiente como para poder desarrollar, Fran lo comentaba, los local green deals, ¿no? Es decir, con toda una serie de actuaciones que se están llevando a cabo en estos momentos, ¿no? Entonces, estas serían un poco las reflexiones que me imagino que podremos retomar en algún otro momento, pero que os lanzo para ver qué opináis sobre estas cuestiones. Muy rápido con el tema de evaluación ambiental, porque además en el caso concreto de Andalucía, que hicimos la guía para incorporar la perspectiva de adaptación al cambio climático en la evaluación ambiental estratégica, teníamos la disyuntiva, que no era nuestra sino previa, porque la directiva de evaluación ambiental estratégica ya incorpora el requerimiento de integrar, ¿no?, las consideraciones de los riesgos del cambio climático, o sea, es decir, desde una perspectiva de impactos y adaptación y no solo de mitigación, que ya se consideraban. Y nuestra posición es que la evaluación ambiental estratégica tiene que supervisar el contenido del plan. Quien tiene que integrar de una manera efectiva la adaptación al cambio climático es el plan y el instrumento. Y la evaluación ambiental tiene que ser garante de que eso se ha hecho adecuadamente o sugerir cómo hay que hacerlo. Y para ello, una cuestión que Rosa comentaba después de la primera mesa, o la segunda, esta mañana, y que no hemos mencionado, pero que solemos incorporar en esta temática, y es el tema de armonización, estándares. O sea, tenemos que ir evolucionando hacia una convergencia, un marco mínimo. O sea, y el marco mínimo no pueden ser los 3 componentes del riesgo climático, solamente amenaza, exposición y vulnerabilidad, ¿no? Los ejemplos ricos, ¿no?, que hemos visto a lo largo del día de hoy necesitarían ir convergiendo, ¿no? Una forma de hacer que nos permitan, pues bueno, saber cuál es el contenido, a lo mejor evolucionar hacia esos desarrollos reglamentarios que nos permitan que la evaluación ambiental estratégica sepa, o pueda, más que sepa, pueda hacer ese chequeo de que se ha incorporado efectivamente la perspectiva de impactos y adaptación en los instrumentos y en los planes, que definitivamente no es la única política, pero con la vocación que tiene la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico de política integradora y habilitante del despliegue de otras políticas, definitivamente pues es uno de los principales marcos para desplegar la adaptación al cambio climático. Intentaré ser breve. Yo efectivamente pienso que la ordenación del territorio en España es una asignatura pendiente. Es decir, se puso en marcha y copiamos de otros sistemas, pero realmente yo creo que todavía no ha desplegado todos los efectos que puede desplegar. Pondré un ejemplo. En Andalucía, la Ley de Ordenación del Territorio es de 1994 y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que era un poco, ¿no?, la madre de todos los planes, ¿no?, que iba a ordenar toda Andalucía, se hizo en el año 2006, cuando ya estaba toda la costa de Andalucía ya alicatada hasta el techo. O sea, ¿qué freno iba a poner a la urbanización en Andalucía? Y volveré con el mismo ejemplo. Ahora mismo se está haciendo la modificación del POTA de 2006, con un gobierno de una ideología totalmente distinta al que estaba en el 2006, que va a flexibilizar mucho más la construcción. Entonces, la pregunta, la reflexión que hay que hacer es, tiene que darle juego a la ordenación del territorio, pero además deben ser políticas, no diré de Estado, pero sí políticas autonómicas, o sea, que haya un cierto consenso y que eso no dependa de los vaivenes políticos, porque si no, estamos haciendo políticas erráticas. Y yo coincido también con Efraín que la evaluación ambiental estratégica, nosotros tenemos un mínimo básico que
es lo que nos dicen las directivas, pero nosotros podemos ir más allá de lo que dicen las directivas, y yo creo que debemos reconstruir, si queremos utilizar esa transversalidad de la transversalidad, es decir, meter el cambio climático también en todas las políticas ambientales, energéticas, del territorio, pues yo creo que se puede hacer el juego de eso. Ahí, bueno, el problema es que una vez que se haga eso, que las administraciones sean capaces de dar respuesta a esas necesidades. Es decir, lo que no podemos es crear unas necesidades que después no podamos responder, que un poco aprender, por ejemplo, de los ingleses, que no dan un paso si no tienen la capacidad de llevarlo a cabo, que los compromisos que se hagan en las leyes no se queden en los boletines oficiales, sino que lleguen a la realidad después de cotidiana de la administración. Bueno, solo un apunte, Manuel, sí que es una política de Estado. Quiero decir que porque las políticas sectoriales que tiene la Administración General del Estado condicionan absolutamente la aprobación de instrumentos regionales. Entonces yo creo que hay que hablar con propiedad, yo creo, de esa política de Estado, en mi opinión. A ver, si no la lío. ¿Eh? No, Estos señores tienen que ir. Sí, no, voy rápido. Ya me está diciendo que me queda un minuto, que conste. No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que es la evaluación ambiental ha de ser un elemento de evaluación de un plan. Pero ese plan ha de tener un plan de seguimiento. Para poder evaluar algo he de poder seguirlo, he de poder saber a dónde iba, he de poder comprender cuáles eran los objetivos que se estaban marcando, cuáles eran esos objetivos de carácter más estratégico o cuáles eran objetivos más coyunturales, más de momento, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos establecidos unos objetivos y tenemos unos indicadores que nos van a ir diciendo si nos estamos aproximando a ese objetivo de calidad paisajística, de adaptación al cambio climático, de sostenibilidad, de cohesión social o económicos, según vayamos llevando a cabo actuaciones en el territorio, con los diferentes instrumentos que vayan desarrollando esos planes territoriales, podríamos o deberíamos poder ir evaluándolos, de manera que los informes sectoriales o los informes que se evacuaran se hicieran en base a esos indicadores única y exclusivamente, y en todo caso que esos instrumentos tuvieran mecanismos de revisión de los indicadores. Creo que los planes de cualquier tipo, de cualquier escala, deberían definir cuáles son las estrategias que identifican en el momento en que se han elaborado para alcanzar esos objetivos. Acompañar esas estrategias de las acciones con las cuales, de alguna forma, entiende que puede coadyuvar para conseguir ese objetivo. Y, lógicamente, esas acciones han de plantearse con unas medidas, unas formas de medirla. Y ahí, sin llegar al extremo inglés, saber que vamos a dar un paso. Yo cuando inicio un viaje no sé si voy a llegar al destino, no sé si voy a tener una avería en mitad del camino, ¿no? Pero sí que sé a dónde quiero llegar. Y, por lo tanto, si tengo mecanismos de medición, voy a poder rectificar, corregir o evaluar cómo estoy yendo, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo el documento paisaje, los documentos de paisaje de Navarra, son los documentos que sobre todo los últimos, se han hecho en el marco de Adaptaclima, ¿no? Con los objetivos de adaptación al cambio climático. Y en esos se establecían unos objetivos de calidad paisajística en base a unas mesas de participación territorial y sectoriales, unos objetivos de calidad paisajística que tenían la visión social del paisaje, un tema más cualitativo que eso y abstracto y subjetivo no puede haberlo. Pero a partir de ahí, identificando cuáles eran los elementos que se identificaban como caracterizadores, como singulares y como de alguna manera propios de ese sitio, se establecían mecanismos y acciones para cada uno de esos elementos que se había identificado. Y lleva un desglose de acciones e indicadores a un nivel que en pocos documentos se llegan a tener. Creo que eso es lo que debemos de incorporar: estrategias, acciones, mediciones y luego indicadores de sostenibilidad, indicadores de seguimiento e indicadores de percepción. Si tenemos indicadores de la sostenibilidad, podremos de alguna manera ver si nos estamos aproximando, de seguimiento y evaluación para ver si estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, y de percepción para ver si el yo de mañana lo percibe exactamente que el yo que hizo el plan, para ver si realmente los instrumentos y los mecanismos que tenemos hoy son los mismos con los que yo imaginé o con los que imaginamos ese futuro, ¿no? Creo que eso es importante porque nos puede permitir activar, en relación al comentario que hacía antes la compañera de un ayuntamiento, herramientas en la esfera cultural, en la esfera educativa, en la comunicación, porque es cierto que esto no se percibe o no se entiende. Entonces tenemos que incorporar esos mecanismos. Básicamente, no sé si contestaba a todas las preguntas. Bueno, la última es los datos, que sí que es cierto que quedan desactualizados.
Es tan desactualizado como la hora de cierre de este Congreso, ¿no? O sea, pero tenemos la capacidad de gestionar la incertidumbre a la que nos enfrentamos cuando sabemos hacia dónde vamos. Lo que tenemos que es gestionar esa incertidumbre con naturalidad, normalidad y transparencia. Y asumiendo que no nacemos con la bola de cristal, sabiendo qué es lo que va a pasar mañana, que nos equivocamos, pero lo importante es hacia dónde vamos. Nada más. Muy bien, pues no sé si es una señal. Creo que sí. Daría una última voz, una última palabra, y si no, pues procederíamos a dar por concluida la mesa dadas las horas, a no ser que también los miembros de la mesa quieran hacer una última intervención. Yo creo que por responsabilidad y solidaridad jurídica no nos vayan a denunciar. Muy bien, pues muchísimas gracias.